buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias a Sion, por supuesto, por la oportunidad de venir a platicar un poquito de este filósofo desconocido por muchos, pero muy interesante y sin duda alguna muy sugestivo también, Javier Zubiri. Para quien, bueno, pues no lo conozca tanto, contemporáneo de Heidegger, ¿no? Nace en 1898, entonces, bueno, pues se empapa de todas las nuevas ideas del siglo XX, asiste a cursos con Heidegger, con Harman también, y hasta con Einstein, ¿no? Un filósofo español de la Escuela de Madrid, eh, muy cercano a Ortega y Gasset, ¿no? Y a la Escuela de Madrid, ¿no? En general, eh, sacerdote también, se ordenó, aunque después renunció, por amor, ¿no? Como cualquiera lo haría. Y bueno, pues si bien en un principio se adhiere a la corriente fenomenológica como, bueno, pues como era usual hacerlo, prontamente se separa y empieza a hacer una crítica profunda y frontal a toda la teoría fenomenológica y así duró, pues prácticamente toda su vida. Pues les recomiendo muchísimo. Este libro es la biografía oficial de Javier Zubiri, de Jordi Corominas, Joan Albert Vicens. Eh, ya tiene un ratito que salió en Editorial Taurus. Eh, por supuesto, ¿no? Es un tabicón que, bueno, pues hay que tomarse el tiempo para leerlo. Y aquí, bueno, pues relatan ellos dos, Jordi Corominas y Joan Albert Vicens, pues la historia y sus andares por la Europa del siglo XX. Muy, muy interesante, por supuesto. Bueno, y mi historia con Zubiri, bueno, pues quizá no tan interesante, pero es la mía, ¿no? Lo cual, pues, ya por eso la voy a contar. Eh, Conocí prontamente a Zubiri en la licenciatura, eh, ¿no? Casi iniciando la licenciatura. Y bueno, pues de eso ya han pasado pues 20 años, si no es que más. Y bueno, pues me he dedicado en los últimos 20 años precisamente a profundizar en la obra de Zubiri. Eh, Tengo toda la obra publicada, ¿no? Hasta el momento de Zubiri. Hice mi maestría, bueno, mi tesis de maestría junto con Diego Gracia Guillén, director de la Fundación Zubiri, y bueno, pues su alumno o uno de sus alumnos predilectos, ¿no? Junto con Ignacio Yacuría. Eh, y bueno, pues tuve la oportunidad de convivir con toda eh, las juventudes subirianas, vamos a decir, en mi estancia por allá en Madrid. Entonces, bueno, pues dentro de los muchos temas que toca Zubiri, uno de ellos es precisamente el problema de las categorías, ¿no? Como bien dice Mario, últimamente como que ha tenido de pronto una renovación o una suerte de tendencia, pero bueno, pues muchas veces como que aligeramos el acercamiento, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues trataré de ser lo más fiel al pensamiento de Zubiri. Claro, algunas veces meteré mi cuchara, pero bueno, pues lo indicaré cuando sea pertinente, ¿no? Y bueno, para ello les quiero, bueno, pues compartir precisamente
el texto que voy a tomar como base y a partir de allí, bueno, pues ojalá se pueda generar la discusión, ¿no? Bueno, entonces comienzo. El problema de las categorías es uno que ha estado casi desde el principio de la historia de la filosofía. Aristóteles es el primero que nos da una tabla de categorías y a partir de él neoplatónicos, medievales, modernos y analíticos han tratado de modificar y refinar esa tabla. El más radical es Kant, pues a partir de su crítica, que parte de la premisa de que Aristóteles olvidó decirnos de dónde las obtuvo, esto lo dice Kant en la crítica de la razón pura, propone una nueva tabla tomando como base los tipos de juicios, ¿no? Esto ya seguramente lo conocen. Las categorías, repito, han sido objeto de discusión por nombrar a algunos de neoplatónicos, por ejemplo, Porfirio, de Xipo, Amonio, Simplicio, Olimpiodoro y Elías. También medievales, podemos contar a Filopón, Santo Tomás de Aquino, Julio Pacio, Francisco Suárez. Igual filósofos modernos como Friedrich Trendelenburg, Kant, por supuesto, y en el siglo XX, analíticos como Quine, Peter Strawson, Reinhard Grossman, Jonathan Lowy, Tech Mayer, Jan Westerhoff y Jorge J. E. Gracia. En fin, en la filosofía analítica del siglo XX el problema de las categorías es muy, muy trabajado. Bueno, el siglo pasado, sin embargo, hablar de categorías fue visto negativamente por la llamada filosofía continental, debido al rechazo por parte de la escuela de la sospecha y de allí la fenomenología y el existencialismo y la hermenéutica a proponer algo así como un fundamento o causa final. Ese rechazo provocó el olvido y en algunos casos hasta el desprecio por el tema. El problema de las categorías así quedó recluido en un grupo de filósofos pertenecientes a la llamada filosofía analítica. Y como expondré en esta investigación, en este curso, dos continentales, hasta donde recuerdo, dos continentales, Nicolai Hartmann y Javier Zubiri, hablan de las categorías y precisamente me voy a enfocar en este último. Ahora bien, a pesar de que el problema de las categorías se ha recluido en la filosofía analítica, eso no significa que haya perdido importancia o valor filosófico, al contrario. Su exilio ha servido como espacio de refinación y desarrollo, al punto de que se ha convertido en el núcleo de toda ontología realista. Obviamente, ontología realista entendida desde la filosofía analítica. En la filosofía continental, por su parte, ha recobrado importancia, si bien a cuentagotas y solo en pequeños círculos, algunos influenciados por Hartmann, otros por Zubiri, otros unidos por el deseo de superación del antirrealismo, y aquí podemos contar, pues por supuesto, el nuevo realismo, la OOO o la ontología orientada a objetos de Graham Hartmann, y por supuesto el realismo especulativo. Bueno, en lo que aquí concierne, discutiremos por un lado qué entiende la filosofía analítica por categorías a través de sus mayores representantes y por otro, el asunto mismo en la filosofía de Javier Zubiri. Y entonces, ahora voy a comenzar a hacer un breve relato de la historia del problema de las categorías. Para Aristóteles, las categorías son modos de impeler y no modos de predicación, como se dice. Modos de impeler que están in re, pero que en última instancia son la estructura de la naturaleza. Son estructura por ser aquello en que consiste toda sustancia y también sistema por depender unas de otras. Los modos de impeler, pues, son el poder de la naturaleza y a lo que impele es al logos. Poder en tanto que hacen que haya substancia. Las categorías son de la naturaleza, son categorías físicas que sostienen los modos de predicación. Sostener en el sentido de que haya algo de lo cual predicar.
Por esta posición, las categorías son el kata, que sostiene la estructura legeinti katatinos. Ahora bien, precisamente porque hay un kata que no es propiamente logos, sino que lo sostiene, el logos puede hacer algo. Esa anterioridad estructural del kata sobre el logos es toda la diferencia que hay entre algo que hace que haya y algo que hace que haga. Resulta que en la propuesta aristotélica lo que hace que haya también hace que haga, pero no siempre es así. Por ejemplo, en el platonismo, porque si efectivamente las ideas son aquello que hace que haya, no son, sin embargo, lo que hace que haga. Es pues en la estructura categorial física el kata, lo sobreentendido, donde reposa el logos. En este sentido, la postura de Aristóteles no es ni siquiera realismo moderado, sino una especie de realismo estructural que vamos a discutir un poco más adelante. Y aquí quiero hacer una breve anotación. Discúlpenme si estoy siendo esotérico, pero es que el problema de las categorías, bueno, pues de alguna u otra manera me impide comenzar por explicar todos los términos que pongo acá, algunos de ellos en griego. Entonces, trataré, conforme vayamos adelantando, explicar lo más posible, pero sin duda quedarán algunas cosas que, bueno, pues no puedo explicar a fondo porque, en fin, de 3 sesiones se convierten en 10. Entonces, una disculpa de antemano. La esencia lógica de la que habla Aristóteles en Metafísica y en Categorías, por lo dicho respecto al legeinti katatinos, depende de algo, puesto que si decimos que la esencia lógica, sensiblemente distinta de la física, es aquel conjunto de caracteres comunes que hacen a la cosa ser lo que es, estamos asumiendo que hay algo esencial a la cosa, pero que no está solo en ella. Y eso porque si se trata de caracteres comunes, es claro que partimos de considerar a por lo menos 2 sustancias. Por eso mismo, la esencia lógica exige un kata, algo sobreentendido. Como ejemplo, podemos nombrar el caso del intelecto. El intelecto es parte esencial de ese conjunto de caracteres en tanto que es él y solo él quien los aprende. No podría ser de otra manera. El problema es que en su definición exige la inclusión de su kata. ¿Por qué razón? A saber, porque no ocurre que aprenda su objeto propio aislado de aquello que hace que haya objeto propio. Cuando en el de ánima, por ejemplo, Aristóteles nos dice que la potencia sensible aprende a sus ta y dia, a sus objetos propios, directamente, no quiere decir eso que los aprenda separadamente. Esto es independientemente de la sustancia que los sostiene. No. Lo que dice es que los aprende en la sustancia, si bien dejándola de lado por virtud del análisis. Ese en es justo el kata del objeto propio que permite la aprehensión. Sin él, la potencia sensible podría tener toda la capacidad de aprender, pero no podría ejecutarla, no tendría poder. Lo mismo ocurre con el intelecto. Por esa exigencia es necesario incluir en la definición el kata del caso. Por ejemplo, cuando se dice que 2 más 2 son igual a 4, se está sobreentendiendo la categoría cantidad. Es decir, lo que hace que haya sumatoria es la cantidad. Lo mismo para el resto de operaciones del intelecto. Por supuesto, en última instancia, todo remite por eminencia a la physis. ¿Por qué razón? Porque lo que esencia a las sustancias eminentemente es la physis y lo hace a través de las llamadas categorías. Las categorías son la estructura de la physis. Está pues en la esencia de las cosas ser cosas físicas y lo está en el modo del kata. Así, es en la physis donde las cosas adquieren su consistencia, que es lo que llamamos substancia. Que la physis sea el kata último es la restricción aristotélica contra la autorreferencialidad conceptista de los platónicos.
Para Aristóteles, la physis es topos, es lugar, y por eso es la condición de posibilidad de todo problema, de toda topicidad. El riesgo que se corre al no explicitar el kata es hacer de los conceptos conceptos autorreferenciales, que es exactamente lo que hizo Platón, también en parte por su influencia pitagórica. Pues bien, Aristóteles no hace de su lógica una ciencia autorreferencial, sino una ciencia impelida, impelida por la naturaleza. De allí que sea condición de posibilidad. A diferencia de Platón y luego de Kant, y luego Kant, la investigación del Stagirita no es una búsqueda del autos, sino una búsqueda del kata. Así pues, delineada la estructura de la esencia lógica como necesidad de un kata por mor de su estructura constituyente, Aristóteles planteará cuál es ese kata de las cosas. Esto es, de los números, cuál es el kata de los colores, cuál del aquí, cuál del allá, etc. En cada caso, el kata es o la cantidad, o la cualidad, o el lugar, etc. Ya sabemos las categorías de Aristóteles. Esta ciencia del kata conduce, de lo sobreentendido, conduce, en cada caso particular, a la categoría, pero en general a la physis, a la naturaleza, a partir de lo cual se gana distancia en la investigación de las definiciones. La definición exige, o mejor aún, supone las categorías. La definición no reposa sobre sí misma. Por un lado, la definición no reposa sobre sí, puesto que supone el momento físico de la cosa. Por otro, no reposa sobre sí porque supone el momento intelectivo del aprehensor. Y finalmente, no reposa sobre sí, dado que supone a la physis en su dimensión tópica e impelente. Pues bien, ahora cabe añadir, la definición no reposa sobre sí, sino que reposa en alguna categoría. La esencia lógica necesita dónde reposar. Ese dónde es precisamente la categoría, de lo cual es posible sacar una conclusión importante. El ámbito del logos no reposa sobre sí mismo. Y esto es algo que, bueno, pues seguramente, o imagino que les ha de saltar, porque regularmente, bueno, pues las historias de la filosofía y en nuestras clases en la facultad, tratamos al logos como si reposara sobre sí mismo. Y esto no solo en Aristóteles, sino también, por ejemplo, hasta en la fenomenología. Bueno, decir lo contrario, hacer que el logos repose sobre sí, además de ser falaz, bueno, pues por petición de principio, implica autorreferencialidad. Por tanto, la categoría no reposa sobre el logos, reposa, en cambio, sobre el carácter físico de las cosas mismas. En otras palabras, la categoría es categoría física y no lógica, como se ha estado diciendo durante mucho tiempo sobre la teoría de las categorías en Aristóteles. ¿En qué sentido es física? En el sentido de que la categoría no es un acto del juicio. Ojo, la categoría no es un acto del juicio. No es un modo de predicación, ni es tampoco un producto del logos. Es, por el contrario, estructura de la physis. Por supuesto, no estamos tomando el término físico como regularmente se entiende, es decir, como sinónimo de material, tangible, visible, etc., sino en el estricto sentido de consistir. No es lo mismo consistir que existir. Existir significa estar fuera de la raíz que origina, existere. Consistir significa haber brotado de la raíz que origina y permanece en ella. Esta definición la dice Aristóteles en el libro quinto de la Metafísica. Por eso mismo, la categoría es prelógica. Esto es aprendida de un modo no mediado por logos alguno, cosa que se llama intuición, gnosis.
Pero no vayamos a confundirnos, la categoría no es producto de la gnosis, es aprendida por gnosis, pero es de la fisis. Ojo, es aprendida por gnosis, pero es de la fisis. Resuelto el asunto, volvamos a lo que decía de la esencia lógica y su definición. En la definición de esencia lógica, como el conjunto de caracteres que hacen a la cosa ser lo que es, podemos apuntar sumariamente algunas notas. En primer lugar, en cuanto conjunto, la esencia lógica supone una totalidad en el modo de universidad y una comunidad en el modo de universalidad. En segundo lugar, en cuanto a la definición indica lo que la cosa es, la esencia lógica envuelve a un individuo sin identificarse con él. Pero más importante aún, y es importante por ser lo más radical, en cuanto a la definición se indica a aquello que hace a las cosas ser lo que son, y por lo tanto la esencia lógica revierte a su kata. La categoría o las categorías y en última instancia a la fisis. De este modo, en cuanto que hacen que haya, las categorías son un momento consistente de la fisis. Pero en cuanto que hacen que haga, son un momento impelente de logos. Las categorías son modos de impeler el juicio y por lo tanto son prejudicativas o lo que es lo mismo, son físicas. De este modo las categorías conforman la estructura de la fisis. Pero hay que tener cuidado, las categorías son estructuras en tanto que exigen a las demás categorías y les exigen esencialmente. El conjunto de categorías son una estructura por ser sistémicas e impelentes. En su sistematicidad, lo que las hace ser estructuras, en virtud de la cual son unas y son algo uno. La fisis, la naturaleza. Así, las categorías son algo uno por ser sistema, mas no es exacta la inversa. Esa posibilidad no es de Aristóteles, sino la recorrida por Plotino. En comparación, para Kant las categorías no son de la naturaleza, sino del entendimiento. Categoría es igual a concepto, diría Kant. Para Aristóteles, en todo caso, los conceptos reposan sobre las categorías, pero, como ya se dijo, aquí no hay una búsqueda del autos, sino del katá, de la impelencia de la fisis al logos. Kant, por su parte, fundando un modo de comprender a Aristóteles, hace de las categorías logos. La categoría es un concepto más. Ahora bien, Kant no incurre en petición de principio, pero sí cae en autorreferencialidad, en el autos. Los conceptos no reposan sobre sí, pero reposan sobre Dios. Y Dios, como lo absoluto, se aliena a sí mismo en el modo de la creación. Dios es el autos que se aliena a sí mismo creando. En Aristóteles no hay autos, sino que las categorías son modos de impeler, son modos en que la fisis impele al logos. Lo que produce Kant es un autos, pues al elevar las categorías al ámbito de los conceptos, el katá se subsume como un carácter del concepto más. Al poner Kant el katá como parte de los conceptos, lo que hace es no hacer a Dios concepto, sino convertir a los conceptos como parte de Dios. En ese sentido, los conceptos no son de la mente humana, sino de la mente de Dios que está en la mente humana. Repito, los conceptos son de la mente de Dios, pero que están en la mente humana. Lo que se sigue es que el autos ni siquiera es el entendimiento humano, sino Dios mismo. ¿Cómo es que Dios es autos? Bueno, pues a través de la alienación, ya lo había dicho antes. Esto es, cuando Dios crea el mundo, se aliena a sí mismo. Así, el ser humano, en tanto que parte de ese mundo, es por principio un sujeto alienado. Esto mismo sucede en las teorías lingüísticas que problematizan las categorías, pues al considerarlas siempre y solo en un ámbito autorreferencial, el lenguaje
hacen de ellas entes que reposan sobre sí mismos, o en todo caso, están tomando el acto de habla mismo como lo catá, como lo sobreentendido. Un acto de habla que tiene la posibilidad de agrupar o a partir de entes, que serían por consiguiente su núcleo. Núcleo que tiene por supuesto autorreferencialidad y por lo tanto no guarda relación con las cosas a las que significa. La lengua sería algo plenamente autós y de allí que precisamente las teorías del lenguaje del siglo XX digan unánimamente que el lenguaje no toca a lo real. En ese sentido, la crítica está hecha, pues si decimos que las categorías son el núcleo autorreferencial que permite al mismo tiempo la cohesión de la lengua y la posibilidad de coherencia consigo misma, las cosas a las que significan son solo depósitos. Esto es punto de aplicación y nada más. Pero si esto es así, entonces el problema de las categorías se ha desplazado a las condiciones de posibilidad de cohesión y coherencia entre ellas. Y esto es precisamente lo que caracteriza la obra de Peter Strawson, Noam Chomsky y otros. Lo que escapa en esa consideración es, por un lado, que las lenguas poseen estructuras diversas. No solo hay lenguas predicativas, sino también lenguas constructas. Y más grave que la anterior, que el acto de habla no es algo que se sostenga por sí mismo, en sí mismo. En las teorías de las categorías formuladas dentro del creacionismo, ocurre algo distinto, si bien no completamente ajeno al problema que acabamos de señalar. En ese horizonte, las categorías son, por excelencia, la estructura de la creación. Y no solo el núcleo indisoluble del lenguaje. Tienen que serlo por la sencilla razón de que la estructura del lenguaje es algo sostenido por Dios. Ya que no puede ser que el lenguaje que ha sido otorgado al ser humano por Dios no guarde relación con él mismo y su creación. Por supuesto, esto que acabo de señalar no deja de ser problemático, pues los filósofos se dividieron entre aquellos que afirmaban que el lenguaje entitativo no puede hacer referencia a Dios sin quitarle su carácter trascendente y por lo tanto nombrarlo sin justeza, y aquellos que proponían utilizar solo superlativos para referirse a él, pues precisamente tienen como función salvaguardar su condición. Como quiera que sea, insisto, las categorías se consideraban como la estructura de la creación. Obviamente estoy hablando de la filosofía medieval, ¿verdad? Por supuesto, no tomadas como elementos simples del lenguaje, sino como su catá, como su sobreentendido. Para aquellos que guardaban la primera postura, se salva el argumento considerando el lenguaje de Dios como superentitativo, y para los segundos no hay nada que resolver. Solo decir que los superlativos son la estructura formal desde el cual, perdón, la estructura fontanal desde la cual cae el lenguaje. Finalmente, para la fenomenología hermenéutica, el problema de las categorías se mira desde una perspectiva nominalista, como no podría ser de otra manera. La diferencia es que, mientras que para el nominalismo analítico el asunto solo puede resolverse a través del análisis de sus estructuras internas, para la fenomenología hermenéutica las categorías son algo que se resuelve histórica situacionalmente. Luego, pensar a las categorías como algo por resolverse histórica situacionalmente conduce a que, en todo caso, hay algo sobreentendido que subsume y reifica a las categorías, la historia y la situación en conjunto. El llamado círculo hermenéutico es el catá último, es lo sobreentendido último y por ende donde se resuelve toda disputa. Es quizá el punto máximo de autorreferencialidad en toda la historia de la filosofía. Como resumen, entonces, tenemos que el problema de las categorías a la luz de una teoría de sistemas necesita el previo esclarecimiento de la función y posición de las categorías en cada caso, lo cual no puede suponerse, pues justo allí es donde se encuentra la posibilidad de la crítica, al mismo tiempo que la oportunidad de afirmación.
El rendimiento mayor de una teoría que propone dos tipos de sistema es anteponer el problema de descubrimiento de lo sobreentendido sobre el de construcción, lo cual tiene un preciso objetivo y es poder ver aquello que hace que haya antes de lo que hace que haga. Y pues hasta allí mi exposición de esta primera sesión. Muchas gracias. Mario. Sí, estamos. Te agradecemos, Fernando, esta problemática en torno a el problema de las categorías en la historia de la filosofía, este paso que podemos llamar inicial con Aristóteles, cómo lo llevas brevemente a hacer la revisión inversa en Plotino, la problemática con Kant, que ahí te detuviste mayor tiempo, a su vez cómo esto se concentra en la analítica y cómo hace sus matices ahí que señalaste, y cómo lo retoma la fenomenología, la hermenéutica, coronándolo en el problema del círculo hermenéutico, ¿no? La cuestión ahí de la comprensión. Entonces son temas que exigen bastante atención y que exigen ser desmenuzados para tener claridad de ellos. Entonces, tenemos tiempo considerable para que todos aquellos que escucharon esta primera presentación, sin miedo alguno, sin pena alguna, puedan alzar la mano y preguntar, o sea, desde cualquier ámbito. Recuerden que no necesitamos ser especialistas en la temática, sino más bien siguiendo a Sócrates, reconociendo que desconocemos la temática, me arriesgo a preguntar, ¿no? Y es arriesgarse, tendrá una paga interesantísima que es ganar claridad en aquello que estamos preguntando. Entonces, no se preocupen, los exhorto a que puedan preguntar, ¿no? Ninguna pregunta está desorbitada, sino más bien hay que dirigirla hacia dónde va esta temática, porque todo lo que nos presentó Fernando es denso y por eso las preguntas nos van a ayudar a desdoblar esa densidad. Ya está una primera mano levantada, que es Luis. Adelante, Luis. Nada más permítanme un segundo que, si quieres darle la palabra, se está yendo una moto que es la de mi Romy, además. Entonces mejor que pregunte, porque si no está terrible preguntar así. Ok, en lo que Luis quiere el silencio y no con el ruido de la moto, muy bien. Le damos la palabra a Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de participar en el seminario y la invitación que me hizo el doctor Mario. Y bueno, pues a mí me interesa mucho este pensador. Como ya bien dijo el doctor Fernando, es muy desconocido. Y bueno, tengo varias preguntas que hacer, pero de momento voy a ir haciéndolas primeras para que se me vaya clarificando más este tema de las categorías que me parece que va a desembocar muy bien al final en Zubiri. De hecho, doctor Fernando, yo escucho que ya usa en su vocabulario muchas palabras del mismo Zubiri, como el de impeler, que a su vez, porque después va a decir que la realidad tiene este carácter de impelencia, ¿no? Es el mismo Zubiri. También si podría compartir su texto, que acaba de mostrarnos, porque me parece que es de su investigación y que justamente empieza a clarificar en qué consisten las categorías, por qué con Aristóteles, luego con los neoplatónicos medievales, Kant y hasta los analíticos y cómo cerró con la fenomenología hermenéutica. Entonces, eso también se me hace muy interesante. Ojalá pudiera compartir este documento que presentó. La primera pregunta que tengo es referente a
quizá ahí me perdí un poquito o quizá me lo pueda clarificar a esto de las categorías, que en principio la diferencia que usted muestra entre las categorías hacen que haga, pero también hacen que haya. Quizá ahí me podría apoyar clarificando un poquito esta parte. Y me parece que también, con temor a equivocarme, pero para que me clarifique, esto lo va a retomar después mucho Subiri, la cuestión física en el tema, me parece que de la realidad, porque usted habla de que las categorías no son un acto, o al menos en Aristóteles, como lo acaba de mostrar, no son un acto del juicio, sino que es una estructura de la fisis. Y luego me parece, insisto, que Subiri va a ir a esa parte, ¿no? A que estamos, bueno, ya en el tema de la religión estamos religados a la realidad, pero con una aprobación física. No sé si tiene que ver también eso y si me podría clarificar un poquito más. Muchas gracias. De momento sería eso. ¿Quieres contestarle a Mari Carmen, Fer, o agrupamos igual la pregunta de Luis, si es que ya el ruido de la motocicleta lo puede dejar hablar? ¿Sabes qué estoy pensando, Mario? Que las preguntas que hizo Mari Carmen son muy específicas. Creo que sí ameritan como una respuesta inmediata, porque si no, o sea, puede, o sea, Ok. un poco lo que siento es, también es un curso y venimos a aprender, y creo que aclarar estas dudas, como estabas diciendo, hay que darle su tiempo. Entonces, creo que Entonces, sí amerita. vamos a abordar pregunta, desdoble de la pregunta, no digo respuesta, porque está difícil hablar respuesta en filosofía, pregunta, desdoble de la pregunta, y así nos vamos. Adelante, Fer. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muy interesantes tus preguntas. Voy a tratar de responderlas una por una. La primera es que, a ver, déjenme compartirles ahora otra vez acá, pero espérenme tantito. Voy a cambiar esta por esta otra. Ahí está. Mira, efectivamente en mi investigación, como bien lo dices, bueno, pues hago un rastreo exhaustivo de la palabra categoría y sus derivados en toda la obra de Javier Zubiri. Entonces, bueno, pues como puedes ver acá, Fer, está el número. tantito. Es que no, bueno, nosotros no vemos. ¿No ven? Se ve como la hoja, pero Se ve dentro de tu... borroso. O sea, no se alcanza a ver. No Ya, sé si le des en bueno, ampliar pantalla o algo así. a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tienes que compartir pantalla, Fer. O sea, ya está habilitada la función. Tienes que poner compartir pantalla. Ya, lo que pasa es que como estoy utilizando el OBS, Mm, eh, a ver, preferiría así, ok. Ahí ¿no? se A ver si ve. se ve un poco mejor. Yo veo. Digo, me voy a tapar, pero bueno. Mm. Ahí está el número de apariciones de la palabra categoría y sus derivados en la obra de Javier Zubiri. Para esta investigación, bueno, pues me puse a revisar toda la obra de Zubiri para ver cuántas veces y en qué contexto aparece la palabra categoría en toda su obra. Entonces acá, bueno, pues puedes ver que hay un total de 733 ocasiones en donde aparece el término categoría o alguno de sus derivados. Especialmente lo va a trabajar en inteligencia y realidad, que si te fijas está aquí en ira, aparece un total de 107 ocasiones, que es allí donde Zubiri tiene una mayor exposición de su propia teoría de las categorías. También está en cursos universitarios, aparecen hasta 279 ocasiones la palabra categoría y sus derivados, pero cabe aclarar que en cursos universitarios se está hablando pues precisamente de las categorías en Aristóteles, porque todo ese volumen está hablando de filosofía griega.
¿no? Donde expone su teoría de las categorías, sobre todo es en inteligencia y razón. Ahí está, concentrado. Y aparece, como decía, hasta un total de 107 ocasiones, ¿no? Esto es parte de mi investigación. A tu pregunta, si lo puedo compartir, sí, sí lo puedo compartir, por supuesto, salvo que con la aclaración de que todavía no está publicado. Entonces, está en vías de publicación, digo, nada más para que, bueno, pues para que eso, ¿no? Quede constancia que quizá, obviamente, hay cosas que pueden decirse mejor, ¿no? Bueno, entonces, regreso acá. Tu primera pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre que hace que haya y hace que haga? Y esto Zubiri, bueno, lo expone igualmente durante varios lugares en su obra, sobre todo, por ejemplo, en Sobre la Esencia, un texto, bueno, pues pesado, pesado, tú lo sabrás, Mari Carmen, no es de fácil acceso, pero es increíblemente interesante. Y hay que tener bien en clara la tener en claro la diferencia entre lo que hace que haya cosas en el mundo o en la naturaleza y lo que hace que hagan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aristóteles en libro 3, capítulo 5 del De Anima, habla de dos intelectos, ¿cierto? Un intelecto agente y un intelecto paciente. ¿Te acuerdas? Y entonces dice efectivamente Aristóteles, bueno, hay un intelecto agente que hace todas las cosas y un intelecto paciente que puede conocer todas las cosas, ¿no es cierto? Tienen funciones distintas y además, por supuesto, tienen un valor ontológico distinto. Pero resulta que en última instancia no es posible la existencia del intelecto paciente sin la existencia previa del intelecto agente. Cuando Zubiri habla de que la realidad es algo que hace que haya, nos está hablando de una estructura que precisamente da de sí esto que llamamos cosas o entes. Da de sí. Pero esas mismas cosas que son reales también tienen la capacidad de poder hacer, es decir, de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, obviamente el más claro ejemplo es el ser humano, pero no nos vayamos a lo fácil. Pongamos un problema distinto. Por ejemplo, vemos un arbolito, un bonito árbol, y vemos que en una de sus ramas se posa un pajarito. Y entonces nosotros podemos ver, tomando únicamente al árbol, que el árbol es algo que precisamente por ser uno estructural y sistemáticamente, tiene actualidad. Y esta actualidad es justo su modo de ser real. Pero al mismo tiempo, también ese arbolito es capaz de sostener la realidad del pajarito que se posa sobre. Este segundo carácter es no actualidad, sino actuidad. Es la capacidad que tiene lo real de poder relacionarse o de poder hacer frente a otra realidad. Entonces, si vemos, lo que hace que haya es la actualidad de lo real, mientras lo que hace que haga es la actuidad de lo real. Disculpe, doctor, que lo interrumpa. ¿En esto consistiría la actuidad el ser yo sustantivo? Bueno, el ser sustantivo es propiamente justo el modo de ser sistemático de lo real. Que sí, que en efecto,
digamos, es el otro nombre que le podríamos decir a la actualidad. Pero el ser sustantivo es precisamente lo que hace que haya, no lo que hace que haga. ¿Cómo le podemos llamar a esto que hace que haga? No, para no utilizar el término de actuidad, porque es un término sumamente oscuro y subiriano, vamos a llamarle poder, ¿sale? Vamos a llamarle poder. Entonces las cosas, por un lado, son reales, existen, diría un fenomenólogo, pero también resulta que pueden hacer cosas. Allí está la diferencia entre actualidad y actuidad en términos subirianos, ¿no? No sé si queda clara primero esta primera diferencia. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Luego voy a lo segundo. Las categorías son estructura de la naturaleza. Dice Zubiri, en inteligencia y razón. Dice, las categorías siempre se han considerado modos de acusar el ser o un conjunto de conceptos en Kant, ¿no? Y dice Zubiri, a ver, pero si efectivamente son modos de acusación, el logos, esto querría decir que el logos se sostiene por sí mismo, lo cual tú sabes que esa es la crítica, bueno, es una de las críticas fundamentales de Zubiri a prácticamente toda la historia de la filosofía, que es lo que llama La logificación. exactamente la logificación de la intelección, ¿no? Que toda la historia de la filosofía ha tratado el logos como si se sostuviera sobre sí mismo, lo cual, dice Zubiri, es falso. Porque en la estructura legenti catatinos, el decir algo sobre algo, precisamente si el sobre algo por un momento, por virtud del análisis, lo aislamos, nos preguntamos, ok, decir algo es el logos, va, es el juicio. Sobre algo, este sobre algo no es algo que puede producir el logos. No es algo que produce el logos, porque eso es precisamente nominalismo. Este sobre algo tiene que ser anterior al logos, prejudicativo, que sostiene precisamente la capacidad de hacer juicios, de predicar, de enjuiciar o de acusar. Si entonces nos detenemos un poco en este elemento prejudicativo y le preguntamos a Aristóteles, oye, ¿qué es lo que sostiene al logos? La respuesta es clarísima. La naturaleza. La naturaleza, porque para Aristóteles el logos es un producto de la naturaleza, ¿cierto? No es un producto del ser humano en absoluto. Todo lo que constituye el orden de lo que hay en Aristóteles es producto de la naturaleza. El ser humano es producto de la naturaleza. Es más, la polis es producto de la naturaleza. Las leyes son producto de la naturaleza. Las leyes no las hacen los hombres, son de la naturaleza que luego las aplican los seres humanos. Bueno, si esto es así, entonces debemos decir precisamente que las categorías no son modos de acusación, sino son precisamente estructura de la fisis que luego encuentran su expresión en el logos. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Pero si esto es así, entonces las categorías son físicas, son categorías de la naturaleza, no son juicios, ni conceptos, ni nada producido por el entendimiento. ¿Estás de acuerdo, Mari Carmen? Sí, sí, muchas gracias, doctor. Ya. Entonces, las categorías son estructura de la naturaleza, pero al mismo tiempo son sistema, porque las categorías, tú sabes que Zubiri siempre habla de la respectividad, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues precisamente que la respectividad es justo esta función de lo real que tiene de siempre depender en Respecto. términos
en términos ¿no? Clásicos, siempre unas cosas dependen de otras, ¿no? Entonces, claro, las categorías, digo, son aquello que hace que haya realidad, aquello que hace que haya naturaleza para Aristóteles. Y por supuesto, esto quiere decir también que son lo sobreentendido en la teoría de las categorías de Aristóteles. El problema es, Mari Carmen, que la historia de la filosofía no siempre fue obviamente naturalista, sino que después con los medievales resulta que subsumieron la naturaleza, pues precisamente como momento de la creación de Dios, y entonces lo que en Aristóteles era estructura de la naturaleza, las categorías, se trasladó a Dios. Y entonces las categorías desde la filosofía creacionista, esto es, la filosofía ya influenciada por el cristianismo, entonces las categorías se convierten en estructura de la creación de Dios. Pero las categorías son de Dios y de la creación de Dios. No son juicios, ni modos de acusación, ni nada de eso, ni conceptos, etc. Y lo mismo pasa en Kant, ¿no es cierto? En la modernidad y también en la fenomenología, por supuesto, ¿no? Bueno, no sé si con esto te contesté, Maricar. Sí, doctor, muchas gracias. Por De nada, momento está muy bien, muchas gracias. un gusto. Bien, te agradecemos, Fer, cómo vas desenvolviendo esto, aprovechando que ando moderando y metiéndome en el orden, nada más muy breve para hacer eco ahí. Me llama mucho la atención cómo haces ahí este mostrar de cómo lo que es en Aristóteles, ¿no? Esta idea de las categorías como aquello que hace que haya realidad, precisamente, cómo después esto se va a modificar con los medievales, ¿no? La estructura de la naturaleza de las categorías se traslada a Dios. Bien lo señalaste. Y entonces van como cambiando, ¿no? Estas cuestiones. Algo que me gustaría que aclararas, no solo para mí, sino también para el público que está aquí de Sion, en esta cuestión de el logos, Fer, ¿en qué sentido? Porque parece que aquí, en esta primera parte que nos hablas de Aristóteles, se está entendiendo logos precisamente como este enunciado asertivo, ¿no? Como la cuestión de juicio. Pero a veces, cuando no tenemos esta claridad de cómo se va desenvolviendo el propio pensamiento filosófico con sus términos o conceptos, de repente entran los choques, ¿no? Porque de repente uno se acuerda de Heráclito, que dice, no escuchándome a mí, sino a logos. Y entonces uno dice, bueno, a ver, Fer habla de logos en esta cuestión de juicio y que logos no se sostiene a sí mismo porque hay algo prejudicativo. Y luego cometemos, como no tenemos esos pasos tan nítidos, decimos, bueno, entonces, ¿cómo es esto con lo que dice Aristóteles, perdón, con lo que dice Heráclito, que no siguiéndome a mí, sino a logos? Pero parece que entonces Heráclito sí está entendiendo logos como naturaleza y no está entendiendo Heráclito logos como juicio. ¿Ah? Entonces, que ahí, Fer, nos puedas comentar qué pasa ahí, ¿no? O sea, decir, bueno, ok, sí, parto de logos en esta cuestión aristotélica, sin embargo, por supuesto, en los preplatónicos, por ejemplo, Heráclito, sí, logos se puede entender de otro modo. Te escuchamos, Fer. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ¿quiere hablar Huicho? ya estoy como el del meme, ¿no? Que está así sudando la gota gorda. Es que está directamente conectado con lo que acabas de decir, Mario. Es como un poco abonar en esa misma. Adelante, adelante. Por eso me tomo la libertad. Me tomo la libertad. Esa era una pregunta que también me surgió a mí, Fer. Si podemos decir que en esta distinción que haces entre
fisis y logos, ¿no? Podríamos decir que en realidad para Heráclito el logos no es la fisis, sino el modo de desplegarse de la fisis, ¿no? Como logos. O sea, un poco como para, insisto, como concretar esa pregunta, ¿no? Porque a mí también me parece, ¿no? Que en el mismo fragmento que acaba de citar Mario, ¿no? No escuchándome a mí, a logos, sabrás que todo es uno, pero ese es el objeto de logos, ¿sí? No es que sea, no es que logos sea fisis, sino que logos remite, no el mío, sino el logos remite a Genkaipan, ¿no? Esa es si puedes abonar en ese sentido, ¿no? Si existe esa distinción en Heráclito, ¿no? O sea, si lo podemos, porque claro, la herencia que tenemos es la de la interpretación de Heidegger, ¿no? Y entonces Heidegger dice, sí, la fisis es logos, y ¿de veras escuchamos o no? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? En un sentido. La otra tiene que ver, Fer, con justamente esta historia que hace, esta historización de un problema. No es la historia de la filosofía, es la historización de un problema, que eso me parece muy importante, ¿no? Es que tú me habías contado que Zubiri no la pasó muy bien con Hartman, pero cómo parece que son junto con pegado. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Tú estás haciendo ver que en realidad Kant es un pensador medieval, ¿no? Esto me parece revelador, ¿no? Porque siempre pensamos que es el gran crítico, ¿no? Y pensamos que la crítica era algo así como afirmar que no teníamos contacto con la realidad, sino solamente con aquello que podemos percibir dentro de las condiciones de posibilidad de la experiencia. ¿Sí? Y de esa interpretación, o sea, de ese dicho de Kant, que es muy oscuro, se sigue toda una tradición, ¿no? Que ya da por sentado no hay cosa en sí, solo hay fenómeno, ¿no? Y el fenómeno ya trae esta estructura de la autorreferencialidad a la que aludías, ¿no? Quiero señalar un momento de rompimiento en esa tradición, y también quiero señalar una distinción importante, que es que, por ejemplo, Platón, no estoy tan seguro de que tenga este esquema de que el logos está en Dios, y estoy pensando en el Timeo, ¿no? El demiurgo mira a las categorías, si queremos llamar así a las formas, ¿no? Y el demiurgo lleva a cabo esa labor de conjunción de lo estructurante con la materia, que es lo estructurado, ¿no? Ahí tenemos un modelo distinto de pensar la articulación de las categorías con la realidad, pero lo interesante es que las categorías no están en la realidad, ¿sí? No están en la realidad, son un mundo aparte, ¿no? Y luego me parece que hay una tendencia que se dio a finales del siglo XIX, que asume los desafíos que ha puesto la tradición kantiana, y con ello también el idealismo, ¿no? Y que recupera esta idea de que si bien existe algo así como el principio de la conciencia, ¿no? Que hay como este límite, ¿sí? No obstante, somos afectados por una realidad independiente, que es precisamente la propuesta de Dilthey, ¿no? Dice, todas las categorías no son de la realidad, son de la vida, ¿sí? Pero parte de la experiencia de la vida es vivir con realidades que son independientes, es decir, que es aquello en lo que se sostiene la conciencia histórica, ¿sí? Entonces, si pudieras un poco tejer estas otras conexiones, porque a lo que voy es a lo siguiente, y no es un defecto tuyo, Fer, es que ese es el discurso dominante de la historia de la filosofía, el que tú trazaste, pero ese discurso dominante justamente ha dejado fuera otros modelos con los que valdría la pena
digamos, dialogar en estas distinciones que estás mostrando, ¿no? Que es justamente que no siempre el problema de las categorías se ha reducido a un problema de lenguaje, sino que es un problema de cómo está estructurada la realidad y cómo el lenguaje puede aludir a esa estructura. Ya, me callo, me extendí, pero... Y voy a comenzar precisamente a partir de esto último que comentaste, Huicho, porque o sea, justo eso es lo que, digamos, traté de elaborar en el texto, ¿no? No quiero decir que Aristóteles solamente considere a logos como juicio, sino que el problema de las categorías en Aristóteles se ha tomado como un problema que solo concierne a logos. Ah, eso sí, eso sí, eso sí, porque desde los primeros, desde los neoplatónicos, ¿no? Desde los neoplatónicos, se empezó a considerar, y después en algo que llamo el giro logicista, que ¿no? Viene en la media, en el medioevo, ¿no? Se considera solamente el problema de las categorías desde logos como modos de acusar el ser o como modos de predicación, pero no quería decir que para Aristóteles el logos sea directamente juicio o lenguaje, para nada, para nada. Repito, como el logos es algo que no se sostiene sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es producto de la naturaleza, es algo que brota de la naturaleza y por lo tanto se sostiene en ella. Ahora, ¿qué sea el logos? En última instancia, en Aristóteles, en Platón o en Heráclito, bueno, pues es algo que ni yo y creo que nadie lo puede resolver. Porque el logos se dice de varias maneras, sin duda, ¿no? Aún así, si nos remontamos a Heráclito, precisamente en estos fragmentos que comentabas, Mario, ¿qué quiere decir? Bueno, nosotros podemos igualmente retrotraer este análisis con Heráclito y decir, a ver, si es que efectivamente el logos tiene la capacidad de decir algo y el ser humano la capacidad de escuchar algo, es decir, tienen un poder y una disposicionalidad, no es ni por el logos ni por el ser humano mismo, sino que esta disposicionalidad es precisamente de la naturaleza. Porque esto lo he expresado también en una teoría de las potencias o teoría de las facultades, que está en fin, en otro texto, pero se los explico rápido. Siempre decimos, bueno, es que, ¿cuál es la función primordial del intelecto? Ah, pues aprender lo inteligible o captar lo inteligible. ¿Y cuál es la función primordial de la sensibilidad? Ah, pues captar lo sensible. Metafísica 1.0 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y uno pues se queda muy contento con eso y dice, ah, no, pues sí, órale. Pero si uno se pregunta, a ver, ¿pero cómo resuelves el hecho de que, no, porque nadie lo explica, cómo puede ser que la inteligencia aprehenda sus objetos propios? Si efectivamente tiene la capacidad de aprehender, y por supuesto no caemos en un constructivismo, es decir, que la inteligencia misma produzca aquello que posteriormente va a aprender, que eso es Kant, entonces tenemos que esclarecer justo qué es lo que hace que la inteligencia sea capaz de estar en el ámbito propicio para poder aprender eso que llamamos inteligible, que por supuesto no puede derivarse de la misma inteligencia porque si no caemos en una petición de principio. Si yo digo que los objetos, las cosas que aprende la inteligencia son inteligibles, precisamente porque son aprendidos por la inteligencia, no estoy diciendo nada. No estoy diciendo absolutamente nada. Entonces hay que preguntarnos, ¿cómo es que la inteligencia puede captar, aprender, percibir
X. No le digamos cosas inteligibles porque no ganamos nada con eso. ¿Cómo puede aprender? ¿Cómo puede estar en el ámbito propicio para aprender? Y eso es algo que nunca se explica. Se da por sobreentendido. Y eso es precisamente el tema de mi exposición. Y por lo tanto nosotros tenemos que preguntar, ¿qué es lo sobreentendido? La naturaleza. La naturaleza es ese ámbito que al mismo tiempo permite que haya inteligencia, al mismo tiempo de que hace que esta inteligencia tenga la capacidad de aprender, ¿qué cosa? ¿Cosas inteligibles? No. Cosas naturales. Cosas naturales. Porque la naturaleza lo que produce precisamente son physeonta, dice Aristóteles en la metafísica. Cosas naturales. Esto nos regresamos a Heráclito. Cuando dice Heráclito que el logos dice y que el ser humano escucha, debemos preguntar, ok, pero ¿qué está pensando Heráclito cuando nombra a logos? ¿Está pensando a la naturaleza misma? Y la respuesta es no. No, para nada. La naturaleza es lo sobreentendido que permite al logos hablar y a y al ser humano escuchar. Y entonces allí viene precisamente el tema de la disposicionalidad. El logos pone y el ser humano dispone. ¿Qué es lo que pone el logos? Pone la estructura de la naturaleza. La pone, la muestra. Y ha de ser tarea del ser humano, pues precisamente escuchar eso, atender eso o no. Entonces, si hemos de decir qué es el logos, pues es justamente un modo de expresión. Ahora, no confundamos este modo de expresión con, otra vez, con el lenguaje, con el habla, con las imágenes, con la representación. No. ¿Cómo lo podemos entender? Como gnosis, como intuición. Porque precisamente el logos se expresa a modo de gnosis. Y esto quiere decir que, como toda gnosis, no tiene contenido. Pero es precisamente la presencia misma de la naturaleza en su total estructuralidad y sistematicidad. Está allí. Y el ser humano ha de atender eso o no lo atiende. Eso ya es cosa del ser humano. Entonces, acá precisamente de lo que hablamos es del logos como gnosis. ¿Dónde está expresado esta posibilidad del logos? Precisamente en el legein. Porque precisamente, si nosotros nos vamos a la definición de logos, legein ti katatinos, y atendemos solamente a su parte de legein. ¿Qué significa legein? Y es justamente un momento de reunión. ¿Qué es lo que se reúne? Lo que se reúne es la naturaleza en su totalidad, en esta intuición que luego el ser humano ha de atender o no atiende. Pero está allí. ¿Sabes? Claro, lo que ocurre, Mario, es que también estamos muy mal acostumbrados a no hacerle caso o a no tomar en cuenta el momento de gnosis. Porque inmediatamente se nos dice,
Ah, no, es que eso es misticismo, es que eso, como no puede ser llevado a la razón y a un lenguaje estructurado, pues entonces casi casi te dicen que eres chairo, ¿no? Si apelas a un momento de intuición, ah, no, 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 entonces, claro, embebidos por la modernidad y su deseo exuberante de racionalidad pura, pues por supuesto que la gnosis salió de la filosofía por la puerta de atrás. Salió de la filosofía por la puerta de atrás. Y entonces, claro, nosotros cuando escuchamos gnosis, intuición, o una de dos, o le ponemos contenido, lo cual es una contradicción performativa, o de plano no la tomamos en cuenta. Ah, no, lo que pasa entonces es que ya tengo que platicar con los arbolitos. No, no, o sea, no. La gnosis era importantísima para toda la filosofía griega y también, por supuesto, para la medieval, porque la gnosis era precisamente la presencialidad de la divinidad, ¿no? En Grecia era la presencialidad de la naturaleza en su totalidad. Y por eso, precisamente, aún, para volver a Heráclito, aún cuando el logos se presente, bueno, perdón, la naturaleza se presente a través de este modo de expresión que llamamos logos, en su totalidad, puedo yo, aun cuando atienda, nunca llegaré a su límite. Ah, pues claro. Ah, no, pues sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Sí, 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 sí. Bueno, eso con respecto a Heráclito. Pero todavía me falta lo de Huicho. Dices, Huicho, Kant, yo presento a Kant como un medieval, pues porque lo es. Digo, aquí sí, perdón a todos mis profesores que me dieron Kant, pero me lo pusieron como un rockstar, como el último grito de la moda, casi casi como Axl Rose de la filosofía, y pues perdón, pero yo no me creí eso. Para mí Kant eso es la última expresión de la filosofía medieval, tanto por su epistemología como por su eh, ética. Perdón, lo que pasa es que se me desenfocó la cámara. Espérame tantito. Es Kant. Es Kant, ¿verdad? Ya me vino a boicotear. Lo que digo es, Kant, a ver, ¿cuál es la concepción de Kant de logos? Necesariamente tiene que ser autorreferencial, porque en tanto que clausura la posibilidad de conocimiento del númeno, de lo en sí, pues obviamente, cuando nosotros pensamos en las condiciones de posibilidad de conocimiento, pues obviamente estamos hablando de un sistema autorreferencial que nunca podrá llegar a lo noumeno, a lo nouménico. Si bien lo nouménico está sostenido por Dios, y eso lo dice el mismo Kant, no lo digo yo, eso lo dice el mismo Kant. Lo nouménico está sostenido por Dios. Pero como cierra la posibilidad de relación del sujeto trascendental con todo, con cualquier cosa en sí, entonces precisamente clausura el ámbito del entendimiento y por supuesto también el ámbito del logos y por supuesto el problema de las categorías. Y entonces todo el problema de las categorías en Kant se vuelve pues precisamente una teoría autorreferencial. Solo va a encontrar veracidad en sí mismo. Ya no hay contacto con nada en sí o con lo que posteriormente se concebirá como mundo externo. Y en este sentido, decía yo, Kant es muy medieval. ¿Por qué razón? Porque ahora me voy a remontar
a los filósofos creacionistas, mal llamados medievales por Hegel y su mala lectura de la filosofía, a los filósofos creacionistas, y entonces, ¿qué hacen ellos? Lo que hacen es precisamente que al imponer este nuevo paradigma en la filosofía, precisamente de hacerlo la naturaleza como un elemento de la obra de Dios, como la creación, y al ser humano como un ente especial dentro de esa creación, pero que por alguna razón tiene una antenita que se comunica con Dios, ¿no? Una especie de Bluetooth 5.0, ¿no? Que le permite recibir la iluminación de Dios, ¿no? Lo que produce eso es precisamente un primer paso a la dislocación entre el logos y la naturaleza. Porque entonces, si es que yo tengo contacto o relación con la naturaleza, necesariamente tiene que ser mediado a través de Dios. Porque Dios es precisamente quien me faculta Es decir, Dios hace que haga el ser humano la aprehensión de lo real. Es una inteligencia mediada, y allí ya hay un primer dislocamiento entre la naturaleza y el ser humano, porque ya está mediado. Lo que hace Kant es terminar con esta mediación, y por supuesto, al terminar la mediación, rompe entonces toda posibilidad de vínculo con lo en sí, con lo real, con la naturaleza, y se queda el hombre solito. Esa es precisamente la crítica. Lo que hace Kant con la crítica es romper esta mediación, pero al romperla se le pierde el mundo. Bueno, se le pierde la naturaleza y se le pierde toda posibilidad de contacto con. Y aquí surge justo el problema del mundo externo. Pero el problema del mundo externo, como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, Huicho, es un problema que solo surge a partir precisamente de la imposición de este paradigma creacionista por parte precisamente de los primeros filósofos cristianos. Antes de este paradigma no existía el problema del mundo externo. Que se incendien las bibliotecas. En Grecia no había problema del mundo externo. No había. Porque, por ejemplo, cuando Platón, decías tú hace rato, Huicho, cuando Platón nos habla de un mundo de las ideas, ese mundo de las ideas no es independiente de la naturaleza. No puede serlo. No puede serlo. Si la naturaleza es un absoluto, absoluto significa más allá de lo cual no hay nada. Quiere decir entonces que si es que efectivamente hay ese mundo de las ideas, ese mundo de las ideas está separado del mundo sensible, pero es parte de la naturaleza. Ojo, naturaleza tampoco hay que confundirla ni reducirla con mundo sensible, que ese es otro error que regularmente se cae si uno se queda leyendo nomás a Ramón Xirau, ¿no? Digo, con todo respeto para Ramón Xirau. ¿No, Huicho? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con ponerle estas categorías, especialmente la de mundo externo a los griegos, porque no hay mundo externo en los griegos. No, bien. Yo no lo decía en esa dirección, pero vaya, creo que Humberto quería hablar o algo así, no sé. Sí, Luis. Humberto, adelante, Humberto, levantaste la mano. Sí, hola, no, pues felicidades nuevamente, doctor. Quiero hacer un comentario y sobre todo una pregunta final que no sé si va a ser muy temeraria.
al fin y al cabo ahorita en mi medio, bueno, pues creo que ahí veo igual a veces a Luis de vez en cuando. Mis estudios ahorita están más enfocados en la fenomenología. Entonces me he encontrado que hay mucho hate hacia Zubiri. Sobre todo recuerdo que hace poco adquirí el Paseo Filosófico en Madrid de Agustín Serrano de Haro, que le dan con todo, que bueno, en una parte creo que le doy cierta razón, pero ahorita que está exponiendo, me di una vuelta por estructura de la metafísica al final y dice en el artículo 2, en el epílogo, que las categorías en horizonte metafísico hay que buscarlas en la realidad. Entonces, si Zubiri ve la historia de la filosofía, así como usted la desglosó, que me encantó ahorita, desde Aristóteles, desde Kant, hasta me atrevo a poner, por eso existe este libro de Heidegger ante Zubiri también, precisamente. ¿Por dónde podemos empezar a estudiar las categorías? Porque Zubiri, si hay algo que no le puede nadie reclamar, es que el tipo recorría toda la historia de la filosofía, como que no dejaba ese cabo suelto. Pero, ¿cómo convendría estudiar las categorías y en un estudio un poco más serio? Porque desde la fenomenología, pues ahí veo, igual en un primer escrito, es un filósofo que la verdad me gusta mucho, creo que hasta es de los más digeribles para leer. Claro, no todos los textos, pero al menos este sí es muy agradable, muy amable. Pero ¿dónde convendría estudiar las categorías y sobre todo en el ordo de las universidades? Digo, a mí me tocó estudiar parte de mi filosofía en la Universidad Pontificia de México. Entonces me dio clases el doctor Diego Muñoz, que es subiriano de corazón, y pues yo dije, no, pues qué genial. Pero veo que o sea, se quita Zubiri y, o sea, digo, no porque sea Zubiri como digan la palabra de Dios o algo así, pero ¿dónde convendría estudiar o qué se tendría que hacer para volver porque es un pensador que realmente hasta con colegas o amigos ya no se estudia, y creo que tiene mucho que aportar, sobre todo ese dato, buscar las categorías en la realidad, porque ese es el horizonte metafísico, que es la palabra que él usa constantemente. Bueno, te voy a contestar en dos partes, querido Humberto. Gracias por tu pregunta. Te voy a contestar en dos partes. La primera es la parte pedagógica. Bueno, pues precisamente ese es el tema de mi estancia postdoctoral, bueno, de mi investigación postdoctoral que hice hace algunos años en la Ibero. Me metí al problema de las categorías durísimo en Zubiri y bueno, pues mi investigación está allí disponible y yo hago un recorrido más o menos exhaustivo del problema de las categorías en Zubiri, ¿no? Esa es la primera vía. La segunda es, bueno, dentro de la obra de Zubiri, como decías bien, Zubiri tiene a bien siempre al abordar los problemas, hacerlo primero de manera histórica. Y entonces, a pesar de que, bueno, pues, como les dije hace rato con la tablita, a pesar de que en Inteligencia y Razón tiene todo un capítulo dedicado al problema de las categorías, casi siempre en todos los demás textos de su obra, casi no dice nada de su propuesta. Habla de las categorías de Aristóteles, de Kant, de medievales, etc. Pero de su propuesta casi no dice nada más que eso, allí en Inteligencia, Razón, y por allí frases sueltas por aquí, por allá. Es un tema que lamentablemente no abordó con amplitud. Entonces, mi recomendación allí es entrarle a Inteligencia y Razón. Pero, por supuesto, esto también necesita, y no solo para Inteligencia y Razón, sino para cualquier libro de Zubiri, te tienes que aventar un clavado a sobre la esencia.
que sobre la esencia es, yo creo que por eso los fenomenólogos odian a Zubiri, por sobre la esencia. Es un texto durísimo, durísimo, sin concesiones, y entonces más de uno se dobla allí. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque allí están concentradas las tesis de su visión de la realidad, de lo real, ¿no? Bueno, ya que hicimos esas dos cosas, entonces, ¿qué podemos decir de las categorías? Y como decías bien, y también Mari Carmen hace rato decía, las categorías son de lo real, es la estructura de la realidad. Y en ese sentido, Zubiri, aquí sí, roza, empatiza, se acerca muchísimo con la visión que tienen los filósofos analíticos, en el sentido de que las categorías son estructura de lo real, salvo que para la filosofía analítica son estructura de lo real visto desde el lenguaje o aprendido a través del lenguaje. Mientras que para Zubiri son estructuras de lo real más allá de si luego pueden o no tener rendimientos lógicos. Bueno, pues esa es otra cosa que a Zubiri, como siempre, estos menesteres siempre le parecía ciencia segunda, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Por ahí te daría esos consejos, ¿no? Ahora que esto, si tu pregunta además iba por el lado, si esto está de alguna u otra manera academizado, aquí en México no, a lo mejor en España. Y en ese sentido, Humberto, yo te recomendaría, bueno, pues si puedes por allí, no sé, si en algún momento puedes ir a Madrid eh, con los subirianos, pues estaría buenísimo, ¿no? Ah, esa sería mi respuesta. Gracias, Fer. Gracias. Lo que vas desenvolviendo. Luis, adelante, veo que tienes la mano alzada, Luis. Sí, digo, otra, Humberto, es pues este cursito breve, ¿no? Igual de este cursito breve, pues, luego pueden salir las 10 sesiones que decía Fernando, ¿no? Si nos regalas tu tiempo, Fer, pues también en algún momento, ¿no? Se puede Yo les ampliar. regalo todo. Eres bien generoso, Fer. Digo, volviendo un poco al tema de hace rato, ¿no? De cuál era, como digamos, la visión de mundo que ve detrás de la concepción de las categorías en los griegos. Y otra vez creo que apuntaste una cosa interesante, ¿no? Ajá. El escepticismo antiguo no habla de un estar encerrado, sino de un no poder hablar con certeza, ¿no? No poderse cerciorar, ¿no? Es más un problema, ahora sí que de la estructura de conocimiento y no un problema de que yo esté en contacto con la realidad, o no, estoy en contacto con ella, ¿no? Que ese problema cambia evidentemente en el pensamiento moderno a partir de Descartes, ¿no? Que esa quizás sería la singularidad de su planteamiento, que si lo vemos en tu historia de la metafísica sigue siendo una posibilidad de los medievales. Que eso también me parece que está bien, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Lo que quería señalar en el caso de Dilthey, que ahora ahora ando de romance, ¿no? Tengo un nuevo romance. Y lo que me llama la atención es que Dilthey como que asume una cosa que me llama la atención, que es que las concepciones del mundo o las formaciones mentales tienen un peso real sobre nosotros y que atravesar y romper esos prejuicios es condición de posibilidad para volver a ver las cosas con diafanidad. Y yo uso a propósito el término porque sé
sé que es un concepto, sé que la metafísica es ciencia de la diafanidad, según Javier Zubiri, ¿no? Y, y esto me parece interesante porque cuando uno parte, por ejemplo, del planteamiento de la conciencia histórica y no lo interpretan desde la tendencia fenomenológico-hermenéutica, sino desde sus propios impulsos y tendencias, ¿no? Que es algo que no se suele hacer. O que lo hicieron unos, pero no los conocemos, ¿no? Que son Plessner, Hartmann, estos que están más cercanos a lo que tú estás planteando. Cuando se piensa en este modelo, ¿no? de las categorías que emanan de la vida, también se entiende que lo que produce la vida como vida espiritual, es decir, las concepciones del mundo, son un factor real también. Es decir, habría una cierta comunidad metafísica o física, si lo quieres ver así, entre para lo que uno está ya dispuesto por la fisis, pero también lo que uno produce por aquello que ha dispuesto la fisis. Por eso los prejuicios tienen esa fuerza sobre la vida. También son un momento de la realidad, ¿no? Y en ese sentido creo que esta propuesta de la conciencia histórica lo que trata de decir es, no solamente, o sea, no se vale el modelo cartesiano de ponerlo todo en suspenso y empezar desde cero. No, se trata también de romper con las barreras reales que nos imponen los prejuicios históricos, ¿no? Y por eso el problema de la realidad exterior. ¿Sabes? Bueno, pero ya, es para, bueno, o sea, lo que me interesa es el desarrollo del problema, no me interesa las verdades, ¿no? El desarrollo del problema. Que en ese sentido hay un texto de Zubiri justamente que se llama Tres dimensiones del ser humano, individual, social, histórico, ¿no? Y allí Zubiri dice efectivamente que también hacen falta categorías de lo histórico. Allí lo dice. Lo cual quiere decir entonces que el problema de las categorías tiene que dividirse por lo menos en tres, quizá hasta en cuatro, porque ahora que me acuerdo también dice que necesitamos categorías para lo biológico. Fíjate. Serían categorías de lo real, categorías del entendimiento o del intelecto, categorías de lo histórico y categorías de lo biológico. Pero entonces ya estamos hablando de cuatro tipos de categorías que por supuesto no están separadas unas de las otras, sino que conforman también un sistema, ¿no? Y en este sentido, entonces, el problema de las categorías, si lo miramos otra vez históricamente, resulta que solo se le ha abordado de una sola manera, como modos de acusación, como juicios. Es lo que le llamaba materia viva. Claro, claro, sí, por supuesto. Y entonces lo que necesitamos es precisamente desplegar el problema de las categorías a cuantos ámbitos sean necesarios. Porque ahora, en ese mismo sentido, podemos decir es que la historia de la filosofía ha encerrado el problema de las categorías únicamente al ámbito de logos. La ha encerrado. Entonces, bueno, pues es pertinente, bueno, no voy a decir urgente porque esta palabra ya también, por todos lados hay urgencias, ¿no? Pero es deseable que si hay una renovación o un interés nuevo del problema de las categorías, pues empecemos por sacarlas nada más del ámbito de logos, ¿no? Sí. Y en este sentido, Huicho, perdón, Mari. Adelante, adelante. ¿Ya iba cerrando, Fer?
No, nada más le iba a decir justamente, y en este sentido, Huicho, estoy de acuerdo contigo y con lo que dice Dilthey, de que también hay, pues, hay que realizar ese esfuerzo, ¿no? Sí, Ya, nada más. que otra manera de decirlo era el infatigable esfuerzo del concepto, lo decía este cuate que no te cae tan bien. Ya no digo su nombre. No sé si, digo, Mario. Estoy viendo si hay más manos levantadas. Eh, por ahora no. Aprovechando, tenemos unos cuantos minutos. Yo quisiera hacer un comentario, Fer, y de ahí, del comentario, pues puedas comentar, ¿no? En este ámbito. Quiero detenerme en lo que has señalado con bastante fuerza en la cuestión de la egnosis, ¿no? La cuestión de la intuición, que creo que ahí está el punto clave. Ahí está el punto que has querido problematizar, rescatar y ese ámbito. Me parece bastante importante cuando mencionas que esta gnosis, esta intuición, ¿no? La confundimos luego por misticismo y que por eso ciertas corrientes filosóficas la tildan de algo no filosófico, que es completamente curioso y, por no usar la palabra a veces reprobable, ¿ah? Pero bueno, entonces parece que lo que es el motor, ¿no? De lo que viene después no es considerado como filosófico, es considerado como misticismo, que bien lo señalaste. También señalas cómo esta gnosis no tiene contenido, sino después ya queremos darle contenido, ¿no? Entonces, mi comentario, Fer, para que explayes un poco ahí los minutos que restan, para igual ir respetando el tiempo de la gente que está aquí en Sion. Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? La intuición es algo que ha quedado ahí mitigada, relegada, y que es algo que hay que atender. Y a su vez, veo también a veces el problema, Fer, que aunque no sepamos que estamos en la cuestión de la hipnosis, en el problema de la intuición, inmediatamente le damos contenido. Inmediatamente le damos contenido. Y luego pareciera entonces que empezamos a construir ciertas tradiciones filosóficas a partir de ese contenido dado. Entonces, le damos un contenido y hacemos una tradición. Le damos otro contenido y hacemos otra tradición. Le damos otro contenido y hacemos otra tradición. Pero no quiero acabar aquí el comentario, sino también es, aparte del contenido que le damos a esa hipnosis, luego viene otro problema que tampoco es menor, que es, ¿y cómo expresamos ese contenido? O sea, entonces está la hipnosis, que la relegamos, y a veces, sin relegarla, porque en el sentido estricto no se pudiera relegar, pero le damos inmediatamente el contenido, y a partir de ese contenido luego viene otro problema de cómo expresamos el decir de ese contenido. Entonces parece que esto se hace una revoltura terrible y pareciera que ahí es, a mí, a mi juicio, ahí me parece muy pertinente Gadamer cuando habla que parece que en la historia, en la tradición filosófica hay tradiciones, ¿no? Se mueven tradiciones dentro de la tradición. Entonces parece que hay que estar separando el decir de un contenido y luego el decir de otro mismo contenido o de un diferente contenido. Entonces parece que tenemos una pluralidad ahí y a veces ya ni siquiera sabemos qué estamos discutiendo. Ahí quiero cerrarle y te escucho, Fer. Sí, sí, bueno, es que es precisamente esta, como decía hace rato, este deseo exacerbado de querer racionalizar, de querer gramatizar la intuición. Y entonces, claro, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, porque el propio Heráclito, cuando nos está hablando precisamente de que Logos, ¿no?, dice, pues nos está hablando de una gnosis, pero luego nosotros leemos a Heráclito con ojos hegelianos y entonces, pues claro,
Pues claro, obviamente decimos, ah, no, pues lo que quiso decir Heráclito es bla, bla, bla. Que la naturaleza es lo mismo que el logos. Es decir, lo real es racional y lo racional es real. ¡Ah! No, no. Vamos a entender precisamente esta distancia que hay, ¿no? Y el asunto es ese, porque si miramos la historia de la filosofía, la gnosis estuvo muy presente, por supuesto, en los griegos y también en los medievales, pero en la modernidad hubo un rechazo, por supuesto, injustificado a la gnosis por la tendencia, por un lado empirista y por el otro lado positivista. Claro, porque cuando los filósofos nos dicen, no, lo que pasa es que hay que creer nada más en aquello que es accesible por nuestros sentidos y a través de métodos bien estructurados, bien, ¿no? Sistematizados, bueno, pues claro, lo primero que se echa por la borda es la gnosis. Y luego, bueno, pues el siglo XX, ¿qué decir? ¿No? Pero tienes toda la razón, Mario, porque de pronto cuando volvemos a este momento de gnosis y le queremos imponer un contenido, es que se crean historias de la filosofía, historias, ¿no? Y para esto siempre me acuerdo de un ejemplo maravilloso, que ocurre con Juan Diego, ¿no? Juan Diego, ahí en el Tepeyac, ¿no? Estaba allí recogiendo flores, ¿no? Muy chabacano, y se le aparece, dicen, la Virgen María, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿se le apareció la Virgen María? Porque ¿a quién le fue a contar Juan Diego que tuvo una intuición? ¿A quién le fue a contar? Pues precisamente a los cristianos, a los cristianos que tienen toda una tradición detrás, que dijeron, toda vez que tengas una intuición, o es Jesus Christ, o es la Virgen María, o es el Arcángel Gabriel, o en fin. Y entonces el pobre Juan Diego va y le cuenta a un padrecito y le dice, ay, Juan Diego, fíjate que el contenido de tu gnosis es la Virgen María. No, no. Y entonces, claro, ahí está el problema. Porque cuando uno quiere expresar lingüísticamente el contenido de la gnosis, inmediatamente viene todo eso que señalaba Huicho, todo el peso de la historia. Y entonces, si Juan Diego, en lugar de ir con un padrecito cristiano, hubiera ido con, ¿qué te gusta? Buda o un budista, pues le hubiera dicho, oye, pues tuviste un nirvana, ¿no? O algo por el estilo. O si hubiera ido con alguien, ¿no? De la comunidad indígena, le hubiera dicho, no, pues se te apareció Viracocha o quien quieras, ¿no? Entonces, ya hay un gran problema en tratar de tematizar, en tratar de racionalizar el contenido de la gnosis. Y es un problema que precisamente porque no hay posibilidad de ello, entonces, en tiempos antiguos, o se le enmarcaba dentro de su tradición, y en tiempos modernos y siglo XX, simplemente se cancela. Ah, ¿tuviste una intuición? Pues, ¿qué crees que no es cierto? O en todo caso fue, no sé, un déjà vu o algo por el estilo, ¿no? Entonces es un gran problema y la filosofía no ha sabido recuperar dignamente ese momento. Porque hoy, todavía hoy, si alguien habla de gnosis, inmediatamente le dicen, no, pues vete al psicólogo o algo, ¿no? Pues no. Y si recordamos, Aristóteles, de hecho, tiene la gnosis por encima del acto
de aprehensión intelectiva. Él mismo lo dice. Noesis noecios. Ahí. Claro, claro, claro. Y para los medievales igual. Pero tenemos que luchar contra el empirismo positivista de la modernidad y luego, por supuesto, siglo XX, ¿no? Bien, bien, gracias, Fer. Mari Carmen, te escuchamos. Sí, gracias nuevamente. Igual y pueda salirse un poquito y sea un poco rara mi pregunta, pero no sé, doctor Fernando, si esto que comenta de logos que se expresa mediante la gnosis y que no tiene contenido, tiene que ver después con el tema de la formalidad de la realidad. O es, o no tiene que ver. Bueno, es que de repente me pensé en eso, cuando aprendemos las cosas formalmente, ¿no? Y bueno, si ahí nos podría, bueno, me podría clarificar más. Sí, mira, este momento de formalidad de realidad, de la aprehensión de la formalidad de realidad en Zubiri es muy parecido a la gnosis, pero no es exactamente gnosis. Porque la diferencia es que la gnosis es, vamos a decir que se da en episodios, ¿no? Te da, estás en tu vida normal, tienes un momento de gnosis y se termina, se cierra. En cambio, la aprehensión de formalidad es continua. Nunca se cierra, bueno, cuando te mueres, pues, pero mientras estás vivo y durante toda tu vida, estás prendido a la realidad. Entonces, haz de cuenta, Mari Carmen, que, digo, obviamente es nada más es un mero ejemplo, ¿no? Nosotros nacemos y cuando nacemos, precisamente, a partir de nuestras estructuras cerebrales, particularmente el neocórtex, haz de cuenta que se enciende, cuando tú entras a un cuarto, enciendes la luz y todo el tiempo que estás dentro del cuarto está encendida la luz que te permite ver. Cuando te mueres, quiere decir, sales del cuarto y ese interruptor se apaga. Entonces, la inteligencia tiene una aprehensión ininterrumpida de la formalidad de realidad. Quedamos prendidos a la realidad. Precisamente por quedar prendidos de manera continua, exhausta, y que se termina con la muerte, no podemos objetivar el momento de formalidad. No sé si me explico. Por ejemplo, pues en estas teorías raras de, no, pues es que hay varias dimensiones, ¿no? Y entonces, si nosotros pudiéramos objetivar la realidad, eso querría decir que pasáramos de la realidad a no sé qué otro plano astral y luego regresamos, ¿no? Al plano de la realidad. O sea, obvio no. Obvio no. Estamos siempre prendidos a la realidad, ¿no? Entonces, la diferencia entre la aprehensión formal de realidad y la gnosis sería que la gnosis, ¿no? Para repetir, la gnosis es, ¿no? Un instante, pero se te acaba. Mientras que la aprehensión es ininterrumpida, ¿no? Exhausta. Eso. ¿Sí te contesté, Gracias, Maricarmen? doctor. Sí, sí, muchas gracias. Bien, pues te agradecemos mucho, Fer, Sion, por esta primera sesión, a todos los compañeros, lo enriquecedor que fue la primera parte, ¿no? La disertación del escrito, pero sobre todo ya esta segunda donde se da el diálogo, ¿no? Y se permite abrir más el horizonte de aquello que creemos que comprendemos y que se abre de mejor manera a partir de este ámbito dialógico. Comentarles a todos que tenemos la segunda sesión en torno a Javier Zubiri. La segunda sesión va a ser el 15, igual, viernes 15 de octubre,
de 13 a 15 horas, de 1 a 3. La segunda sesión lleva el rubro, ¿es posible una teoría realista de las categorías? Entonces se va a poner también bastante interesante para que, ahí Fer ya puso el cartel. Muchas gracias, Fer. Entonces, para esperarlos también el 15 en esa sesión, porque el diálogo, vamos a cerrar la sesión aquí de Sion, pero el diálogo se continúa, ¿no? En la cabeza ahí de uno, porque pues quedan preguntas como empezar a tratar de distinguir, hablamos de lo mismo cuando hablamos de naturaleza, cuando decimos realidad, luego dicen que lo real, o sea, lo real, la realidad, la naturaleza, o sea, mundo, ¿de qué nos estamos refiriendo, no? O sea, ¿es lo mismo, no es lo mismo? La manera en que vamos priorizando ciertas lecturas, Fer lo comentó al final, ¿no? Esta idea de identificación en Heráclito, logos, naturaleza, dice, bueno, pues la agarran de Hegel, pues Hegel es de esos que parten ahí de un punto importante de la filosofía y luego vamos ya con ese tipo de lentes a leer, ¿no? Eso es algo que hacemos mucho. Y también se queda la idea para la siguiente sesión, esto de la egnosis. Se me vino, Fer, lo del oráculo de Delfos. Egnosis autón. Egnosis autón. Conócete a ti mismo, ¿no? Que bueno, ya lo platicaremos en la siguiente sesión. Les agradecemos mucho, Luis, César, Pineda y su servidor por estar aquí presentes, por seguirnos en Sion. A todos los que preguntaron y nos vemos la próxima sesión y no olviden que pueden invitar a todos los que gusten, ¿no? A meterse a este mar del pensar. Cuídense todos. Hasta luego.